Yendo a la palabra de hoy, Hechos capítulo 22, algunos conceptos de Hechos 22 y Hechos 23. Si este fuera mi devocional en video, entraría directamente sobre este pasaje y le estaría diciendo sobre la importancia de saber quién soy. Así, la importancia de saber quién soy si le tuviera que poner un título. Bueno, los títulos que pongo en los devocionales son mucho más cortos, entonces, y más concretos. El título del devocional de este día, de haber sido en video, hubiera sido La identidad. Entender quién soy, la importancia de saber quién soy, la importancia de tomar mi identidad, la importancia de usar mi identidad. Antes, cuando que me interrumpí por alguno de los comentarios, iba a decir que a veces el ser cristiano nos hace creer que tenemos que ser, a ver cómo le explico y que se me entienda, que tenemos que ser más que humildes. O sea, Dios nos manda a ser humildes, debemos vivir, actuar en humildad, es lo que corresponde que nos movamos en humildad, pero a veces, más que en humildad, el cristiano cree que debe arrastrarse. Yo me acuerdo hace muchos años, se decía, no me gusta la expresión, pero apunta a esto, se decía cristiano pero no tonto. Bueno, digamos que algo así. No debemos arrastrarnos, debemos someternos a Dios y también a las autoridades, pero no someternos a los caprichos del hombre, los caprichos de las autoridades, no someternos a las cosas que se corren del plan de Dios, no someternos a aquellos que quieren meter presión, a aquellos que se aprovechan del ser cristiano. Mire, una vez me pasó, hace muchos años atrás, como 20 años, no, más. Bueno, pongámosle 20 años atrás, trabajaba en una fábrica en Montechingolo y tuve una experiencia muy graciosa. Esa fábrica tenía una particularidad que tenía un portón, más o menos, imagínense como la entrada de nuestra iglesia, la persiana, bueno, así era la abertura del portón y estaba permanentemente abierta, siempre estaba abierto, después hubo que poner un portón manual muy liviano con simplemente un tejido para dar un poquito más de separación, pero siempre estaba abierto. Entonces la gente se acercaba, venían a compraban, era una fábrica de soda, se vendía soda, por supuesto, agua también, y también se vendía al público que venía ahí. Entonces, por eso estaba abierto, la gente entraba, fulanito ahí, bueno. Y un día entra el muchacho, yo estaba trabajando en la parte de mantenimiento, estaba haciendo mantenimiento de algunos sifones, se arreglan los sifones. Y se acerca este muchacho y viene a manguear, como que le para en la calle, como que le para en el semáforo, como el que viene a golpear en su casa, venía a pedir. Y venía a pedir plata, como suele suceder, ¿no? Entonces, bueno, conversando con esta persona, no, mirá, que sí, que no, que sí, la misma historia que se presenta siempre, me dice, porque yo inmediatamente le predico, me dice, yo decía en aquella época, hay más apartados que gente. Bueno, me dice, la Biblia dice que no hay que decirle al que necesita, mañana te doy. Mire usted, eso es Proverbios capítulo 6, si no me equivoco. Creo que es Proverbios capítulo 6. La Biblia dice, o capítulo 3, la Biblia dice, no despidas al que necesita diciéndole mañana te doy, sino que tenés que darle ahora. Y me predicaba, entonces inmediatamente con esa rapidez que solamente Dios te puede dar, con esa misma rapidez, le respondo, la Biblia también dice que el que no trabaja tampoco coma. Entonces, no tenemos que permitir que nos pasen por encima, no tenemos que permitir que se nos avasalle, no tenemos que permitir que se nos pisotee. Sí tenemos que ser humildes. Sí siempre considerar a los demás como mayor a mí mismo. Sí siempre considerar que la otra persona puede tener algo para enseñarme, algo para darme. Es de sabio precisamente el escuchar al otro. No calificar a los demás, no juzgar a una persona por su aspecto físico, por su preparación o no. La persona puede ser hasta ignorante en la educación, o sea, a ser un analfabeto, y sin embargo usted se encuentra con más de una persona que son
analfabetos, que no tienen educación, que no tienen preparación académica, capaz que ni fueron a la escuela, y sin embargo tienen la sabiduría de la experiencia de la vida, que también es muy valiosa. Entonces siempre tiene que escuchar y recibir. La lectura del día de ayer hablaba mucho sobre ese tema, sobre la sabiduría. Que es más valiosa la sabiduría que la plata, decía el Proverbios de ayer. Entonces, sí, sí escuchar a todos, sí ver a los demás como superiores, pero no ser trapo de piso de nadie. Se decía, tal vez se dice todavía, sobre el cristiano que no tiene que estar sacando chapa. Por supuesto, no hay que chapear. ¿Qué significa chapear? Esto pasa mucho en el ambiente cristiano, pasa mucho en la iglesia, en las iglesias, la iglesia cristiana, no una iglesia de restauración. ¿Qué es chapear? Y que venís, te presentan a alguien o alguien se presenta, yo soy el apóstol Cuchuflito, yo soy el profeta Curichumbe, yo soy el evangelista Pirigundi. Eso es chapear. Ah, sí, porque yo tengo tantos años de ministerio, Dios me usó en esto, yo hice tal campaña, yo resucité un muerto. Eso es chapear. Entonces, a veces se considera grave error que decir lo que Dios me manda a hacer, decir quién soy en Cristo, tomar la autoridad que Dios me da, que eso es chapear y no se debe hacer. Al mismo tiempo, esto tal vez a algunos les va a afectar, capaz a algunos no les gusta, les incomoda, no están de acuerdo. Le cuento experiencias vividas hace muchos años, ¿no? Cuando amén, Evelyn, nunca hay que menospreciar, y comenta Evelyn en los comentarios. Por supuesto que no. Se decía antiguamente, cuando yo recibo algo de Dios, estoy ministrando, orando, predicando, hablando con alguien, recibo algo de Dios. O sea, ¿le parece raro recibir algo de Dios? Dios habla, le cuento, ¿sabe? Dios habla. Hay una vieja canción de Dani Berríos que dice, yo sé que Dios está vivo, hoy hablé con él. Tremendo. Dios habla. El tema no es que Dios no hable, el tema es que nosotros muchas veces no lo escuchamos. Y en aquella época se decía, no digas Dios me habló, no digas Dios me dijo. Eso es soberbia, eso es arrogancia. Al contrario, no es soberbia ni es arrogancia, es humildad. Es decir, Dios me habló, Dios me dijo, yo no sé nada. Sí puede ser que alguno se quisiera mandar aparte, Dios me dijo tal cosa. Puede ser, siempre hay, pero todo sale a la luz y todo cae por su peso, por su propio peso, cae y se corta. Pero hay que decir, Dios me dijo tal cosa, Dios me habló tal situación. No es soberbia. Si usted lo hace con un corazón donde realmente entiende que es Dios y que usted es nada, no es soberbia, es humildad. Muchas veces, el que no tiene entendimiento de lo que es la relación con Dios, llama soberbia a lo que para el otro es algo habitual, común. Muchas veces yo, porque escucho que el pastor o cualquiera dice, Dios me habló, digo, soberbio. En realidad no es el otro el soberbio, sino el que lo está juzgando, no tiene entendimiento ni relación con Dios. Entonces se pone en esa posición para juzgar. No te pongas en esa posición. Dios habla a todos. Dios te habla, Dios me habla. Podés venir a decirme, a darme una palabra de Dios, como conté anoche en testimonio, cuando tuve que ir a darle una palabra de parte de Dios al intendente de aquel momento. Dios habla. No te asustes de decirlo. Dios habla. Entonces, entender el valor de mi identidad, entender quién soy, sacarle fruto a quien soy sin aprovecharme de quién soy. Hacer valer mi identidad sin con eso querer estar por encima de otro. Es como cuando entras a algún lugar, bueno, yo vengo de parte de, soy conocido de, me mandó fulanito de tal. No está mal hacer esas cosas cuando se hacen de la manera correcta, en la condición correcta. Hechos capítulo 22 y capítulo 23 cuenta la historia en que Pablo junto con sus discípulos, sus compañeros misioneros fueron metidos presos, los encarcelaron. Acá, versículo 21, Hechos 22, 21, Hechos 22, versículo 21, versículo 20, versículo 21.
Me dijo Dios a Pablo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Examinado con azotes. Miren qué cosa interesante, ¿no? Examinado con azotes. Para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, azotarlo para preguntarle quién era. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, que es como si fuera un juez, diciendo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno, el juez, y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Fíjese la situación. Después sigo con la historia. Repito, no escuché los devocionales de los muchachos, capaz que alguno hizo hincapié en esto, en este punto, pero a lo que Pablo se refiere, nosotros tal vez no lo entendemos muy bien con nuestra cultura actual, tal vez no lo entendemos desde la legalidad actual. ¿Qué significa ser ciudadano romano? Hoy te dice, tiene ciudadanía, es argentino, es ciudadano argentino. Es extranjero, pero tramitó su ciudadanía, tiene documento argentino, bueno, se hizo ciudadano argentino por opción o por adopción, o por, no me acuerdo cómo son todas las maneras que hay. Y toda la gente que vive son ciudadanos, o sea, no tiene nada raro, dice, es ciudadano romano. ¿Y qué tiene de distinto ser ciudadano romano? ¿No eran ciudadanos romanos todos los que vivían ahí? No. En la antigüedad, Grecia, Roma, en el Imperio Romano, la ciudadanía era un rango de persona. Era como si dijéramos una clase VIP. La ciudadanía no se le daba a todos. La ciudadanía era como un título nobiliario. Las personas se dividían entre la plebe, que era todo el pueblo, el raso, el común, nosotros, y los ciudadanos. Los ciudadanos eran los que tenían derechos. Cuando se estudia, si alguna vez estudió Derecho o le interesa un poquito el Derecho, en Derecho hay una materia que se llama Derecho Romano. ¿Por qué? Porque toda la ley occidental, o sea, todas las leyes del mundo occidental, todas, están basadas en el Derecho Romano. La democracia está basada en el Derecho Romano. El funcionamiento del Congreso está basado en el Derecho Romano. En Roma existía el Senado y los tribunos del pueblo, que vendrían a ser los diputados. Todo tiene que ver con el derecho romano. Entonces, cuando uno habla de ciudadanía, dice, bueno, pero tenían derechos. Sí, tenían derechos y muy importantes. No se podía tocar a un ciudadano romano. Pero, ¿quién era ciudadano? No todos. Si vos no eras ciudadano, no tenías derecho a nada. A tal punto no tenías derecho a nada que si vos tenías deudas, te metían preso o ibas de esclavo. Así sencillamente, preso o esclavo, por deudas. Si eras ciudadano, no. Y la ciudadanía, le repito, prácticamente como un rango, un título nobiliario, como ser conde, duque, príncipe, bla, 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 la ciudadanía solamente se obtenía de dos maneras. Casi parecido como la esclavitud. Se obtenía de dos maneras. O eras ciudadano de nacimiento porque tus padres eran ciudadanos romanos, entonces nacés con ese título, lo mismo los esclavos, nacen esclavos, o la conseguiste a través del tiempo comprando tu título de ciudadanía, de la misma manera que un soldado podía comprar su libertad y se lo consideraba, tampoco era ciudadano, se lo consideraba un liberto. Ahora era un liberto, un esclavo que había sido liberado, tampoco era ciudadano. Volviendo al contexto de Pablo,
estamos hablando mucho, se me va la hora, solamente por herencia o solamente comprando su derecho. Y una vez que eras ciudadano, una vez que sos ciudadano, no te podías meter preso porque sí. No te podían azotar porque sí. Si te metían preso porque te habían descubierto en algo, tenías que ir a un juicio. Y después de ser enjuiciado, entonces tal vez sí ibas a la cárcel. Y al ir a la cárcel se te quitaba tu título de ciudadanía. Ya dejabas de ser ciudadano, bajabas la categoría. Ya eras un simple más. ¿Sabe que hubo incluso, por ejemplo, generales del ejército que no eran ciudadanos? O sea, como dice el tribuno, usted no escucha, están tocando bocina todo lo que da, seguramente la roticería, se hacen colas de autos y de gente. El tribuno yo lo tuve que comprar con tanto lo que me costó para poder ser. Y se asustó cuando Pablo le dijo, yo soy ciudadano. Se asustó porque mirando su condición, tal vez su aspecto, tal vez su sencillez, lo trató como uno más. Lo trató como un fulano, lo trató como un indigente, lo trató como un delincuente. No, yo soy ciudadano. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy miembro de la iglesia, yo soy ministro, yo soy un llamado, yo soy un elegido. No es para que venga cualquiera a querer quitarme lo que Dios me dio, para quitarme, moverme de mi lugar. Yo soy un elegido de Dios. Yo tengo autoridad. Tengo autoridad espiritual y también tengo autoridad moral, material, local, en el lugar donde estoy. Tengo autoridad. Dios me dio la capacidad y la autoridad para levantar las manos, invocar su nombre, adorarlo a Él y al mismo tiempo que los ángeles me sirvan. Los ángeles no sirven a cualquiera, los ángeles sirven a los hijos de Dios. Los ángeles sirven a aquellos que firmaron el pacto, haciendo una paráfrasis, firmaron el pacto diciéndole a Jesús, sí, Señor, te recibo en mi corazón. Y se mantiene. Hoy vi un video esta mañana de un muchacho, creo que es del interior, un de esos famosos influencers, hablando sobre la salvación, que la salvación no se pierde. Y bueno, daba toda la explicación de por qué la salvación no se pierde. A lo que le contesté, tenés razón, la salvación no se pierde, pero yo la puedo perder. La salvación no se va a perder, pero yo puedo perder el efecto de esa salvación. La salvación no se puede perder, pero yo puedo perder el beneficio de la salvación. La salvación está, pero yo no la tengo. Así que ojo a veces con cómo entendemos las cosas. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, es importante que yo conozca mi condición, conozca mi posición y ahora viene la otra parte. Ojo, conozca a qué tengo derecho. Hace muchos años, mucho más todavía, era soltero. Volvía a mi casa, había salido a la noche, volvía a mi casa de madrugada. Y en una esquina, en una bifurcación de una avenida cerca de mi casa, me paró la policía. Entonces, bueno, querían plata. Listo, sencillamente querían plata. No porque que usted, que tal cosa, que esto, que tal otra, que mire, que así, que saca, allá. Y yo que siempre me interesó lo legal, siempre me interesó conocer. De joven estudié Derecho, no me recibí, no avancé, solamente hice 1 año y medio, nada más. Le digo, no es así. Esto no corresponde, esto no es de esta manera, no hay una ley que diga esto, no hay un decreto que diga esta cosa. Y los tipos me tuvieron que dejar ir. Inmediatamente me tuvieron que dejar ir. Conocer mi derecho, conocer mi condición, conocer mi capacidad, conocer mi posición, impide que vengan a avasallarme. Una vez me pasó también en Pompeya, bajando el puente de Pompeya, yendo para el lado de Capital, donde en un momento, subiendo el puente, viniendo de Capital para provincia, subiendo el puente, no conocía el lugar, era la primera vez que estaba por ahí, y doblo la avenida directamente y subo al puente, que después me entero que estaba mal. Me llega una multa por haber hecho eso, desconocía que estaba mal, no se podía cruzar así. Estaba abierto, se podía, pero no se debía hacer.
Entonces voy a pagar la multa y cuando me encuentro, llego al tribunal de faltas para pagar la multa, me dicen, bueno, usted puede conversar con el juez y hacer un descargo o pagar la mitad, lo que quieren es que pagues como sea. Si el descargo le sale negativo, tiene que pagar el 100%. Entonces yo dije, vamos a charlar con el juez. Entonces, bla, 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 usted hizo esto, usted hizo lo otro, usted hizo aquello, usted hizo lo demás allá. Le digo, ok, señor juez, no había ningún cartel que indicara que ese giro era prohibido. Es todo lo que dije. Tan, 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 listo. Queda libre, si vuelve a cometer el mismo error, se le cobrarán las 2 multas. Perfecto, muchas gracias. Conocer mi posición, conocer mi identidad, saber quién soy, saber a qué tengo derecho, saber qué es lo que Dios hizo conmigo y por mí, saber qué es lo que Dios espera de mí. Pablo se paró, Pablo no dijo nada antes, eso fue lo más gracioso. No dijo nada antes, pero cuando ya la cosa empezó a poner fea, le dijo, pero vos sabés con quién te estás metiendo, esa canchereada tan argentina, ¿no? No se lo dijo de ese modo, sino que dijo, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido juzgado? O sea, directamente dijo, esperen, ¿esto es correcto lo que están haciendo ustedes? Y todos empezaron a temblar. Cuando un cristiano se pone en pie invocando su lugar y su posición, todo a tu alrededor empieza a temblar. Cuando un cristiano invoca el nombre de Dios sobre el lugar donde está, parándose sobre la situación, todo alrededor empieza a temblar. El sistema político tiene miedo de la iglesia. Tiene miedo de que la iglesia se dé cuenta del poder que tiene. El mundo espiritual tiene miedo que la iglesia se dé cuenta del poder que la iglesia tiene. Por eso el mundo espiritual y el mundo político oprime a la iglesia, como hacen los sistemas dictatoriales, tiranos con los pueblos. Del mismo modo, lo oprimen para que no se den cuenta lo que son. Y usted se da cuenta de golpe, ve que como millones de personas son sometidos por 4 o 5 sinvergüenzas. Soy hijo de Dios, no estoy a la altura del resto, pero muchas veces durante este año estamos poniéndonos a la altura de los demás, creyendo que somos nada, porque nos hacen pensar que somos nada. Como le dije ayer, lo dije estos días también, antiguamente los reyes consultaban a la iglesia, antiguamente los reyes pedían permiso a la iglesia, hoy la iglesia pide permiso a los reyes, no es así. Y no es culpa de los reyes, es culpa de la iglesia. Hemos asociado, hemos conciliado. Tengo pastores amigos que me dicen, no, bueno, hay que buscarla. No hay que buscarla. Hay que ponerse en pie. Cuando la iglesia se pone en pie, nadie los detiene. Mire, yo tengo hace meses una idea, algo en mi corazón. No lo vamos a hacer porque no quiero que sea un acto de rebelión de un grupito nada más, aunque igualmente daría resultado. Quisiera que sea masivo. Si toda la iglesia de Varela, si toda la iglesia de Florencio Varela saliera a marchar por la avenida y se pusiera a adorar, a hacer un culto vivo, marchando desde la estación hasta la rotonda, ¿quién nos pararía? La semana pasada se cortaron la avenida porque había un grupo de sinvergüenzas que se estaban reuniendo para festejar la muerte, para celebrar la muerte de Perón. ¿Quién nos pararía? Pero no encuentro solamente un pastor, no encuentro quien apoye la idea. Y no quiero que seamos 2 iglesias. Perdón. Tienen que ser muchos más. Continúa la historia. Versículo 29, arranco de ahí. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Fíjese, lo iban a condenar y cuando la iglesia se pone en pie, los demás se asustan. Cuando la iglesia se determina, nadie te detiene. Cuando la iglesia dice basta y cuando Dios dice basta, es basta. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa, por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos.
Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y empezó a predicarles, empezó a hablarles, empezó a presentar el Evangelio hasta se enfrentó a la autoridad espiritual. Versículo 2, el sumo sacerdote ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, porque se estaba yendo de boca. Entonces Pablo le dijo al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, como lo que dice Jesús de los sepulcros blanqueados. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote le hablas así? Y mire Pablo, me encanta el tipo. Mire lo que hizo. ¡Ay! No sabía que era el sumo sacerdote. Perdón, no sabía que era él. No se detiene ante la manipulación, ante la humillación, actúa. Y después se pone en la posición que los demás quieren que esté para alegar inocencia, desconocimiento. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Fíjese, habiendo dejado el judaísmo, declara lo que me decía Ezequiel temprano, su posición de judío y de parte de la secta de los fariseos para enfrentarse a los saduceos, dos sectas internas, una grieta dentro del judaísmo, para decir: yo estoy con ellos me están acusando de que lo que yo creo está mal, ellos me están diciendo que lo que creen los fariseos está mal. Generó un conflicto entre ellos y salió libre de la situación. Entender mi posición, conocer mis derechos, levantarme con autoridad, echa fuera la oposición. Utilizar este sistema, este criterio que es bien mundano, hacer que los enemigos se maten entre ellos. ¿Cuántas veces he dicho? Ya hace años que vengo diciendo y mucho caso no me dan, no me hacen. No se meta en el barro de la política. No se rebaje al barro de la política. No digo que no haga política, sí, hasta que milite, sí, sea militante si quiere. Cuando estamos pasando estas situaciones, ponernos de pie y no permitir que nos vengan a avasallar. Entender mi posición y mi lugar. Avanzar conforme Dios me habla y hacer lo que tengo que hacer. Poner a los enemigos en contra para que entre ellos se ataquen. No se meta al barro de la política, le estaba diciendo. Milite, pero no defienda a un partido político antes que a su iglesia o a Dios. No haga diferencias entre cristianos por política. No se pelee con un cristiano por política. No adore a los dioses falsos, a los candidatos políticos que solamente buscan un beneficio propio y se acercan a la iglesia o te usan, como a mí me ofrecieron 2 veces ser candidato a concejal. Te usan porque tenés gente a tu alrededor. No se aproveche de eso, sino siempre tengan clara cuál es su posición. Termino ya, que ya se fue la hora. Ya se fue la hora. No se meta en el barro de la política. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos no creen en la resurrección, los fariseos sí creen en la resurrección. Utilice esas cosas para generar un beneficio para la iglesia y no se enganche en la misma situación. Versículo 10, habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de... Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, voy a pasar por la iglesia también. Bueno, no sé a qué hora terminan. ¿Llena de gente? Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa, y estaba abierta, me quedé colgado por eso. Queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos.
Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y empezó a predicarles, empezó a hablarles, empezó a presentar el evangelio hasta se enfrentó a la autoridad espiritual. Versículo 2, el sumo sacerdote ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, porque se estaba yendo de boca. Entonces Pablo le dijo al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, como lo que dice Jesús de los sepulcros blanqueados. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote le hablas así? Y mire Pablo, me encanta el tipo. Mire lo que hizo. ¡Ay! No sabía que era el sumo sacerdote. Perdón, no sabía que era él. No se detiene ante la manipulación, ante la humillación, actúa. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo no se achicó ante las pruebas, se puso de pie ante las pruebas. Pablo no se puso a llorar: ¿por qué Dios permitió que esté acá? Estaba ahí con un propósito: dar testimonio. Y de ahí se iba ahora a Roma a dar testimonio del poder de Dios. Esa es nuestra posición y condición. Iglesia, no estamos para dar lástima, no estamos para mendigar. Iglesia, tu lugar no es el de mendigar, es decir, ¿por qué Dios lo permitió? Dios lo permitió. Hoy estaba escuchando a un hombre, a un rabino, hablando sobre doctrina judía. Algunas cosas me parecieron raras, pero igual lo comento, diciendo que no existe, eso sí es cierto, no existe en el judaísmo, en el hebreo, perdón, la expresión tragedia. La palabra tragedia no existe. No se puede decir tragedia. ¿Por qué no existe la palabra tragedia? Porque ellos consideran que todo proviene de Dios. Sobre la tragedia, decía que ellos creen que todo proviene de Dios. Aún lo malo proviene de Dios. Es un concepto bien judío. Entonces, si proviene de Dios, ¿por qué lo van a rechazar? Aún lo que venga malo tiene su parte buena y se tornará bueno en algún momento. Espere que se convierta en bueno. Esa debe ser la posición del cristiano. ¿Sabe que, por ejemplo, cuando yo estudié un poquito de hebreo, y cuando lo primero que se estudia son los saludos, ¿vio? Algunas cosas y los saludos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo se pregunta? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Entonces, la expresión en hebreo es Ma shlomcha. Entonces, la respuesta en hebreo es bien como very good en inglés. Bueno, la respuesta en hebreo es para decir estoy bien, es Shlomi Tov. Y si, ¿qué quiere decir estoy bien? Y si tiene que responder estoy mal, tiene un problema. No existe en el hebreo la expresión estoy mal. Es de loco. Estos judíos están re locos. No existe en el hebreo la expresión estoy mal. Por el mismo criterio que le acabo de explicar. Todo proviene de Dios. Y si estoy mal, eso será tornado en bendición en algún momento. Y bueno, entonces, ¿cómo dicen estoy mal? Dicen no estoy bien. Se dice, en hebreo se dice, Shlomi lo tov, no estoy bien. Mi nivel de shalom, de plenitud, no está completo. Eso quiere decir, hermoso. Oramos. Señor, gracias por cada uno de los que están conectados, los que está presente, los que estará luego a través de la grabación. Gracias por poder ser parte de tu propósito y de tu llamado. Gracias por poder estar en este lugar, por poder impartir bendición sobre la iglesia, a la cual, Señor, declaro que están bajo la sombra de tus alas, la cobertura de tu sangre y tu espíritu, Señor, está rodeando sus vidas. En el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos, ponemos en tus manos también la apertura de la iglesia para que sea pronto y de buena manera. Que tu presencia traiga paz y convicción para poder actuar conforme tu perfecto plan y hacer tu perfecto plan. Señor, en el nombre de Jesús nos despedimos declarando conforme hacemos cada día con la bendición sacerdotal y a ojos abiertos te digo, Iglesia Restauración, que el Señor te bendiga y te guarde, que le haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga el Señor en ti paz. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.